Mediodía, hora central europea, bienvenidos a las noticias. Aquí en Negocios Televisión vamos a actualizar toda la información internacional, también foco en los datos económicos y macroeconómicos de esta jornada de viernes, día 29 de noviembre y jornada de Black Friday. Día con el foco puesto en la actualidad geopolítica, como decíamos, con ese recrudecimiento de la guerra entre Rusia y Ucrania, que está provocando no solamente tensión internacional, sino también un aumento de la escalada en la zona, mientras ese alto el fuego en Líbano pende de un hilo de momento. Como decimos, también vamos a estar pendientes de los datos macro porque el mercado no para. Hemos conocido actas del Banco de Inglaterra hace unos minutos, también dato de IPC de la eurozona, y se lo vamos a detallar todo en los próximos minutos en profundidad en esta actualización informativa, como decimos, en Negocios Televisión. Y vamos a empezar hablándoles de esa guerra entre Rusia y Ucrania, porque tenemos que hablarles de la visita oficial que está realizando Andrei Belousov a Corea del Norte. Ha asegurado en ese viaje que la cooperación entre Rusia y Corea del Norte se está fortaleciendo en todos los ámbitos, especialmente en el militar. Durante una reunión con su homólogo, con Won Chol, en Pyongyang, Belousov ha dicho que ambos países están comprometidos a implementar todos los acuerdos alcanzados al más alto nivel y que esperan una cooperación estrecha y fructífera con Corea del Norte, particularmente en materia de defensa. La visita del ministro ruso se ha producido en medio de varios informes que dicen, que aseguran que Corea del Norte ha enviado más de 10.000 activos de sus tropas para ayudar a Rusia en la campaña militar en Ucrania. Y de esta última hora vamos a continuar hablando de la situación entre Rusia y Ucrania, en este caso desde una perspectiva económica, porque la economía rusa tendrá que adaptarse a las nuevas sanciones de Estados Unidos, según el Ministerio de Economía ruso. El rublo ruso se fortalecerá cuando desaparezcan los factores especulativos, dicen, temporales y el nerviosismo del mercado, pero la economía tendrá que adaptarse a las nuevas sanciones de Estados Unidos dirigidas al sector bancario, según ha dicho, como decimos, el ministro de Economía ruso, Maxim Reznikov. Dice que es evidente que será necesaria un proceso de adaptación a las nuevas sanciones antirrusas, incluidos los cambios en los mecanismos bancarios y los canales de entrada de divisa en el mercado ruso, como decimos, ha publicado el Ministerio de Economía del país en un comunicado. Y seguimos contándoles que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho que Vladimir Putin quiere forzar a Estados Unidos a aceptar las condiciones de Rusia en respuesta a unas declaraciones de Vladimir Putin en las que aseguraba que el ejército ruso ya trabajaba para identificar nuevos objetivos en suelo ucraniano para atacarlos con misiles balísticos hipersónicos Oresnik. Esta escalada de Putin, dice Zelensky, es una forma de presión que busca en última instancia forzar al presidente de Estados Unidos a aceptar los términos de Rusia, según ha dicho Zelensky en un discurso a la nación. El presidente ucraniano también ha afirmado que estas amenazas del presidente ruso son un intento de sabotear, dice, los esfuerzos del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para que termine la guerra en Ucrania. Putin, dice Zelensky, quiere escalar la situación ahora para que el presidente Trump no pueda poner fin a la guerra. Ha dicho el líder de Kiev que ha pedido a sus socios que respondan de forma contundente al chantaje del Kremlin, redoblando su apoyo a Ucrania. По Україні Путін, очевидно, хоче додати ще тисячі. Йому закінчення цієї війни не потрібне. Більше того, Путін хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну. Розмахувати своїм арешникам зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля президента Трампа, які точно будуть після інаугурації. Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у президента Трампа нічого не вийшло. Щоб він не зміг закінчити війну. Путін єдиний винуватець цієї війни та єдиний, хто у війну вірить. І саме тому путінська ескалація зараз – це тиск, щоб згодом змушувати президента Америки йти на умови
Responde Volodymyr Zelensky a las palabras del presidente ruso Vladimir Putin, elogiando ayer al presidente electo de Estados Unidos, a Donald Trump, como un político decidido, inteligente y experimentado, capaz de encontrar soluciones en un momento en el que aumentan las tensiones entre Moscú y Occidente por la guerra en Ucrania. En declaraciones a los periodistas en Kazajstán, donde se encuentra de visita oficial, Putin también ha criticado al presidente Joe Biden por crear, dice, dificultades adicionales para la administración entrante de Donald Trump después de que Biden diera permiso a Ucrania para disparar misiles estadounidenses de largo alcance, los ATACMS, a objetivos en el interior de Rusia. Cuando se le ha preguntado a Putin sobre la decisión de Biden, sobre si afectaría las relaciones futuras entre Moscú y Washington, Putin decía que las cosas pueden mejorar después de que Trump asuma el cargo como presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero. Sabemos de que hablaron los señores Trump y Biden en su reunión. No lo sabemos y no vamos a comentarlo. Es imposible comentarlo. Pero puede haber varios escenarios. Si Biden considera que al intensificar la situación, agravarla, crea condiciones para que la futura administración salga de la situación de una manera fácil, diciendo que lo hizo todo la administración anterior, una loca, pues sí, queremos seguir este escenario, pero también hay la posibilidad de que de esta manera la administración actual quiere dificultar la situación para la futura administración. Pero como yo me imagino al señor Trump, es una persona que tiene experiencia y una persona inteligente, así que después de incluso de su lucha por volver a Casa Blanca, a mí me impresionó y a vosotros creo que también pues nos impresionó que en contra de Trump implementaron una lucha sucia e incluso le intentaron matar. Y sobre el terreno en Ucrania, millones de ucranianos, se calcula que sería en torno al 70% de su población, permanecen sin electricidad como consecuencia de los cortes de luz en el país tras los ataques a gran escala que Rusia llevó a cabo ayer contra el sistema eléctrico del país, que tuvo como objetivo ese ataque subestaciones clave y que ha ido dificultando en las últimas horas reparaciones de emergencia porque se ha empleado munición de racimo contra ellas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dado las gracias a los funcionarios y a los trabajadores ucranianos que están intentando que el territorio ucraniano recupere la normalidad. Увесь день наші люди працюють і поступово повертають електрику там, де були відключення. Я вдячний всім, хто на роботі від ранку і продовжують цілодобово, щоб відновити людям елементарну нормальність життя. Y Serbia comienza a preparar refugios antiaéreos en caso de guerra nuclear. Serbia ha asegurado que debe fortalecer su ejército y preparar refugios antiaéreos debido al riesgo potencial de una guerra nuclear, según ha afirmado el presidente Alexander Vučić en televisión. Según él, Belgrado ha dejado de asignar fondos presupuestarios para el mantenimiento de los refugios antiaéreos en el año 2011-2012. Desde entonces están en mal estado y ni siquiera habían considerado este tema. Dicen desde el gobierno que ha sido un error minusvalorar ese riesgo. Ahora aseguran, con el endurecimiento del conflicto entre Rusia y Ucrania, hay que abordar la vuelta a poner en funcionamiento esos refugios antiaéreos de forma sistemática, según ha asegurado, como decimos, el presidente serbio.
Y continuamos contándoles que el Kremlin niega haber interferido en la primera ronda de las elecciones presidenciales en Rumanía, en las que ganó de forma inesperada el candidato prorruso Călin Georgescu, conocido por sus críticas hacia la Unión Europea y hacia la OTAN y por sus comentarios favorables al presidente ruso, a Vladimir Putin. Dicen desde el Kremlin que Rusia no ha interferido en los procesos electorales en Rumanía. Dice que en general no tienen la costumbre de interferir en las elecciones de otros países y en particular en Rumanía, y que no tienen la intención de hacerlo ahora, según el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. El representante del Kremlin ha señalado que cualquier acusación al respecto es absolutamente infundada. Dice que se trata más bien de una forma de imitar la tendencia que existe al respecto en Occidente, en el sentido de que si pasa algo, dice, hay que acusar de todo a Rusia. Y les contamos que el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, ha dicho esta mañana que la amenaza de Rusia será cada vez mayor para la Unión Europea. Ha pedido a los Estados miembros unidad para evitar la fragmentación e impulsar su industria militar. La amenaza que Rusia representa para nosotros, dice Josep Borrell, se va a hacer cada vez más grande y los europeos tienen que despertar, ha asegurado el alto representante de política exterior de la Unión Europea en sus últimos días en el cargo durante una conferencia en el foro Europa-Bruselas junto al consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury. El jefe de la diplomacia comunitaria, que mañana concluye su mandato de 5 años y que el 1 de diciembre será sustituido por la exministra estonia Kaja Kallas, ha recordado que Kiev ha vuelto a ser fuertemente bombardeado por las fuerzas rusas y ha alertado a Europa de que tiene que pasar a la acción. Y continuamos contándoles que Corea del Sur ha completado el desarrollo de un nuevo interceptor de misiles balísticos, mejorando aún más sus sistemas de defensa para protegerse contra las amenazas de su vecino Corea del Norte. El anuncio se produce después de que el norte declarara al sur un estado hostil y ya no un socio en el objetivo de la unificación, rompiendo décadas de política y aumentando significativamente las tensiones entre los dos países. El misil tierra-aire de largo alcance está diseñado para interceptar misiles balísticos o aviones entrantes a altitudes superiores a los 40 kilómetros. Y les contamos también que la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, visitará Rusia la semana que viene. Será concretamente del 2 al 3 de diciembre y lo hará por invitación del ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, según ha confirmado esta mañana el Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Los dos diplomáticos copresidirán la 7ª ronda del diálogo estratégico China-Alemania sobre diplomacia y seguridad en Pekín. Esta visita, probablemente la última de Baerbock como parte del actual gobierno alemán, sigue su enfoque de confrontación hacia China durante su mandato. Se espera que las discusiones clave incluyan precisamente esa guerra entre Rusia y Ucrania y se espera que Alemania trate de instar a China a reducir su apoyo a Rusia. El comercio también podría ser un tema importante a medida que avanzan las negociaciones entre la Unión Europea y China sobre la eliminación de aranceles a los vehículos eléctricos y en medio de esa amenaza de Donald Trump a la imposición de aranceles tanto a Europa como a China. El anterior viaje de la titular de Exteriores de Alemania, de Baerbock, a China se produjo en el mes de abril. Y les contamos también que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, ha reiterado el fuerte desacuerdo de China con el tránsito previsto por el líder de Taiwán, Lai Ching-te, a través de territorios estadounidenses como Hawái y Guam. Hablando sobre el tema, Mao ha denunciado cualquier forma de intercambio oficial entre Estados Unidos y Taiwán, enfatizando que tales acciones socavan al principio de una sola China. Ha instado a Washington a cumplir sus compromisos de abstenerse de apoyar la independencia de Taiwán y dejar de alentar actividades separatistas. Mao ha pedido a Estados Unidos que cese las interacciones oficiales con Taiwán, advirtiendo contra el envío de señales que alientan, dice, a las fuerzas separatistas. El viaje del presidente de Taiwán, Lai Ching-te, durante el fin de semana incluye visitas
aliados del Pacífico, con escala en Hawái y Guam, su primera vez en territorios estadounidenses desde que fue elegido. Los tránsitos planeados, como decimos, han generado críticas en Pekín, lo que podría significar posibles ejercicios militares de respuesta. Y les contamos que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, amenaza con una guerra intensa si se viola la tregua en el Líbano. Así lo ha indicado en su primera entrevista desde el inicio del alto el fuego en Líbano. Netanyahu sostiene que las posibilidades de un acuerdo sobre Gaza han mejorado tras los logros contra Hezbollah. Dice que harían una pausa, pero que no se pondría fin a la guerra contra Hamás por un acuerdo sobre rehenes. Mientras tanto, un día después de que entrara en vigor el alto el fuego, el comando del Frente Interior de las Fuerzas Armadas de Israel ha levantado todas las restricciones a las reuniones al sur de Haifa. Las restricciones que limitaban el número de personas permitidas en reuniones en espacios cerrados y al aire libre se han puesto en marcha en medio de un intenso fuego de cohetes por parte de Hezbollah. Vamos con una pausa publicitaria y a la vuelta actualizamos lo que está pasando en tiempo real en el mercado cuando son en directo las 12:16, hora central europea. Pensamos que la economía mundial no se encamina hacia una recesión inminente y vemos señales de que nos encontramos más ante una rotación que ante un desplome. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en este cuarto trimestre del 2024. En primer lugar, los datos de los últimos meses indican que la inflación por fin se ha controlado en su mayor parte y que los riesgos de esta inflación del año pasado se han aplacado. En segundo lugar, vemos que la dirección está clara. Nos encaminamos hacia un ciclo de nuevos estímulos monetarios y públicos que tratarán de amortiguar los posibles baches de la economía. En este entorno, pensamos que los valores de mediana capitalización de Estados Unidos y la deuda pública de los mercados emergentes son 2 de las áreas que registrarán un buen comportamiento. Y por último, creemos que nos encontramos en la fase media final del ciclo y que, pese a la gran incógnita que supone la complejidad de los riesgos geopolíticos, lo más probable es que nos dirijamos hacia un aterrizaje suave. En el corazón de Madrid, descubre Los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros. Todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. ¡Te esperamos! En directo son las 12:19, hora central europea. Vamos a mirar cómo está la situación en el mercado en una jornada en la que los índices de renta variable europeos reaccionan al dato de IPC en la eurozona. Se ha producido, ahora lo contaremos más en profundidad, un repunte hasta el 2,3%. Y los índices presentan cierta indefinición, caídas, después de no contar ayer con la referencia de Wall Street, que se mantuvo cerrado como consecuencia del festivo por el Día de Acción de Gracias. Hoy la Bolsa de Nueva York abrirá
a la hora de siempre, a las 3:30 de la tarde hora central europea, aunque solo permanecerá abierta a media sesión como consecuencia de la celebración del Black Friday. Miramos índices de renta variable europeos en tiempo real. Vemos caídas moderadas del 0,28% en el IBEX 35, que cotiza en el entorno de los 19.579 puntos. Caídas parecidas para Milán, que retrocede un 0,26 y cotiza en los 33.173 puntos. Y luego, pues en niveles de apertura prácticamente planos, tenemos al CAC 40 de París, que retrocede un 0,05% y que cotiza en los 7.175 puntos. La Bolsa de Londres también experimenta un recorte mínimo del 0,08%, marca 8.274 puntos, y tímidamente en positivo vemos al DAX alemán con un avance, por decir algo, mínimo del 0,02% y 19.430 puntos. Si miramos dentro del selectivo madrileño, ganadores y perdedores, vemos cómo en tiempo real está liderando ganancias Grifols con un avance superior al 1,89% y 8,70 € para sus títulos. Naturgy, que avanza algo más de un 1,5% y que cotiza en los 23,42 €, y Puig, que avanza un 1,07%, cotizando al borde de los $20, 20 € por título, en los 19,88. Liderando caídas tenemos a Mapfre, que pierde un 1,7% y que cotiza en los 2,44 €. Telefónica, que retrocede un 1,35 y cotiza en los 4,30 €. Y Solaria, que está perdiendo cerca de un punto porcentual y cotiza en los 9 € por título. Miramos también a los futuros de los índices de Wall Street y en principio vienen en positivo, con avances moderados del 0,36 para los futuros del Nasdaq, 20.887 puntos, del 0,28 para los futuros del S&P 500, que cotiza en los 6.032 puntos. Los futuros del Dow Jones, por su parte, atención, se acercan a los 45.000 puntos, subida del 0,3% en esos futuros, y 44.962 puntos. Veremos si se cumplen en la apertura estos niveles, pero si se alcanzan, volverá a superar hoy Wall Street máximos históricos en el S&P 500 y en el índice Dow Jones de industriales. Y continuamos con el relato informativo, precisamente con asuntos que tienen que ver con la actualidad económica, porque en los últimos minutos ha publicado sus actas el Banco de Inglaterra, y el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra ha concluido en su última reunión, que se celebró el 15 de noviembre, que la incertidumbre en torno a las perspectivas económicas y los riesgos que las afectan han aumentado. Como el Reino Unido, dicen las actas, es una economía abierta con un gran sector financiero, estos riesgos son particularmente relevantes para la estabilidad financiera del Reino Unido, según ha dicho el Comité de Mercado del Banco de Inglaterra, citando las tensiones geopolíticas, la fragmentación global y las presiones sobre los niveles de deuda soberana como los asuntos más destacados y más importantes para interferir en esa estabilidad. El Banco de Inglaterra concluye que es probable que los prestatarios de hogares y empresas se mantengan resilientes en conjunto, ya que el sistema bancario es capaz de respaldarlos incluso si las condiciones económicas y financieras fueran sustancialmente peores de lo esperado. Dice el banco que realizará pruebas de capital bancario una vez cada 2 años en comparación con el año anterior para evaluar y abordar una gama más amplia de riesgos en un entorno, dicen desde el Banco de Inglaterra, en evolución. Y les contamos también que la inflación de la eurozona ha repuntado ligeramente en noviembre, en línea con lo previsto, pero por debajo de los datos puros. Hay matices que pueden acelerar o no la hoja de ruta de la política monetaria del Banco Central Europeo, centrado ya en las bajadas de tipos. En noviembre, el IPC general de la eurozona ha escalado 3 décimas hasta el 2,3% en tasa interanual, como decimos, tal y como se esperaba. Sin embargo, la tasa más preocupante, la subyacente, se queda en este caso en el 2,7%, una décima menos de lo que se esperaba, ya que se auguraba un 2,8%. La inflación de servicios, anclada cerca del 4%, desde hace meses ha caído también una décima hasta el 3,9%. Y nos vamos en directo a la señal que nos llega desde el Banco de Inglaterra.
is that it has shown us how stress in one market can cascade into stress in another, and we're able to see that in peacetime and do something about it before we find ourselves in that context, in that environment. Second thing I'd say is, do remember how big a stress the Suez is. It's faster, it's more wide-ranging, it's more persistent than anything we've seen in the past, and so one should expect there to be a market reaction to it. Nonetheless, your point about jump to illiquidity is well made. One of the things we're doing is working with the pensions regulator so that they can work with their pension fund regulatees in order to work out how they are thinking about these issues. And there is some work for us to do to understand how long would such a stress last for. If it's 2 days, that's very different than if it's 2 months. So there is more work for us to do. The great thing is that the Suez has highlighted that in advance, and to Laura's point from before, we will be taking this into the international debates too. I think I'd just add one rather simple point, which is I think we should also, it's also important to have a sense of proportion here. I mean, I would wager that there are probably more long-term investors in the corporate bond market than there are, in some other markets, which is why, for instance, something like the basis trade isn't done in the corporate bond market. So, in some ways, we are revealing some of the basic facts of these markets. But as Sarah says, the point about the Suez is it just lays it out and says, here's the dynamics, if you like, of these markets. Perhaps I might add one other thing. In all of financial stability analysis, you build resilience in advance, but you don't build resilience to every possible state of the world, because to do so would be expensive and disproportionate. So some of the learnings can sometimes be for how do you deal with those events. Martin and then Tim. Hi, Martin Arnold, Financial Times. I have 2 questions, if I may. The first is the 10-year borrowing costs of France recently rose above those of Greece, and there are significant concerns about some of the high levels of sovereign debt and high budget deficits out there. Has the Bank of England taken any action to examine the risks that could potentially stem from a rise in bond vigilantism, if I can call it that? And the second is, as a result of the Suez, are you more or less concerned about the risks to the financial system from outside the banks? Thank you. I'll start the first one. You may want to come in also on the second one. Well, obviously, Martin, we obviously watch the movement in government bond rates, as you say. I mean, one thing I would say is, and we've drawn this point out in quite a lot of financial stability reports over recent years, is that obviously, we do see actually, if anything, a shift in bond markets towards higher levels of borrowing on the sovereign side. As we point out in this financial stability report, and you look at the UK, actually, UK households and corporates are actually not showing the same signs in that respect. So there is, naturally, that follows, there is more focus on sovereign debt markets. And of course, as the Suez shows, they are actually very important in terms of broader transmission of financial stability. So for that reason, we do watch it very carefully. Now, we can obviously attest from our own experiences of a couple of years ago that sovereign bond markets can move around very quickly, and you do have to be ready to deal with the consequences of that. What I would just say again is that's why I think having the tools of surveillance, and then, as Sarah was saying, having the tools to respond is so important in this world, and particularly where we're talking about market risk in this sense. And as Sarah rightly said, some of those tools are what I would call standing regulation. But some of the tools are actually central bank intervention tools, because the cost of actually having standing regulation much further out into the tail of the distribution of bad outcomes is very high and gets disproportionate. This is another aspect of this growth versus financial stability debate. It is more efficient to have central bank tools to come in and deal with those events often.
The point I would finally make on that, though, is that, and this is what we're doing, and you'll have seen, we're going to introduce our own repo facility, for instance, in this area, that I think it's important that while we are not providing standing facilities to the non-bank world, that's a big distinction between banks and non-banks, formalising so that people understand what's going to happen from our side if and when we do have to intervene in those sorts of stress situations, and therefore laying them out on a more formal basis rather than us going off into a huddle in the middle of the night and coming up with something, as we have done, I think is a very good thing, because it increases the transparency of the market's understanding of where we will be. And on your question about are we more or less worried, we've been talking about the resilience and the importance of market-based finance for a long time. What the Suez has done is give us really clear sight of where there is more work to do. So there was some good news on the resilience of the gilt market, that the actions that we'd taken, that market participants had taken, meant that that market was resilient to the stress. But we also saw how individually rational actions in the gilt repo market could lead to collective stress that meant that the market was less resilient than it could be, and so there's some work there for us to do. So am I more or less worried? I always was worried. I think this gives us a real agenda for our next steps, and that gives us confidence that at least we know what to do. I'm only worried when Sarah's not worried. Go ahead, Tim. Tim Wallace at the Daily Telegraph. Two questions as well, please, if I may. Firstly, given your worries on sovereign debt, how concerned are you about the UK's debt trajectory that the OBR spelled out last month? There's quite a big increase coming up. Is that sustainable? Are there risks to that, given the global hazards you've listed in the FSR? And secondly, on cyber attacks, what sort of cyber attacks do you have in mind? Are banks under more attack from... Sorry, on cyber attacks, what do you have in mind there? Is it hostile states attacking banks at the minute, or is it terrorist groups or fraudsters? Which sort of threats should we be concerned over? Well, thanks, Tim. Start on the OBR. The OBR set out, as you said, actually, a long-run trajectory. And that's a very good thing that they do. I think the thing that I take from that is that it's a very timely and important reminder. And of course, this is not, by the way, I mean, the UK is not unique in this respect at all, by the way. I mean, it's not unusual that we have some very big headwinds running against us, I would say, almost globally. And the three that I would pick out are ageing population. Obviously, the UK is not at all. Pues sigue la comparecencia de